Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí tanto con Luisma como conmigo. Para los que no me conozcáis, yo soy César, soy el responsable de bolsa el responsable de marketing de Liga de Bolsa. Y bueno, ahora os presentaré a Luisma. Simplemente comentar que creo que esta masterclass viene en el mejor momento, cuando muchos de vosotros estáis o bien a puntito ya de operar o bien ya habéis comenzado a operar en esta nueva edición de la Liga de Bolsa. Comentaros también que se está grabando y, bueno, porque sí que ha habido ciertas personas que nos han comentado que por lo que se han podido asistir hoy, bueno, pues comentárselo también a vuestros compañeros de equipo. Lo subiremos a nuestro canal de YouTube de Liga de Bolsa. Y nada, sin más dilación, presentaros a nuestro ponente de hoy, un viejo conocido de la casa, Luisma. Él es graduado en ADE, luego hizo un máster en mercados financieros en ISIE, también tiene el título de asesor financiero EFA por EFPA España y participó en la quinta edición de la Liga de Clubs de Bolsa Universitaria, siendo presidente de Equex Asset Management, que quedaron en segunda posición con una rentabilidad de un 9%. Así que por mi parte creo que está todo dicho. Las dudas que os vayan surgiendo nos las podéis escribir por el chat y al acabar la ponencia, pues bueno, Luisma estará encantada de resolveros cualquier duda que haya podido quedar. Así que por mi parte nada más, te cedo el testigo, Luisma, y nada, espero que disfrutéis. Estupendo, muchísimas gracias, César, por la presentación. Como bien decía César, yo soy Luis Manuel Donaire. Para lo que necesitéis me podéis escribir. Luego os pasaremos mi contacto, mi correo electrónico y mi teléfono, que creo que muchos de vosotros ya lo tenéis. En la sesión de hoy la hemos querido dedicar un poco de manera introductoria para todos esos alumnos que comienzan en esta octava edición, para la cual os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Liga Bolsa y en el mío propio. Y hablaremos sobre la gestión de cartera y sus principales herramientas de análisis y de gestión, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Va a haber tres principales. El primero de ellos es que adquiráis las competencias necesarias y que tengáis las fuentes de datos suficientes para hacer un seguimiento de mercado, para hacer un seguimiento además de todas las posiciones y que sepáis seleccionar esos valores, ese stock picking o selección de activos. Y por último, sería conocer las herramientas para no solo seleccionar una posición de manera individual, sino que las integréis dentro de un conjunto, dentro de una cartera, y que podáis no solo medir la rentabilidad, sino también el riesgo, la diversificación, las ponderaciones por sectores, etcétera. ¿Cómo vamos a distribuirnos el tiempo a lo largo de la sesión de hoy? Lo he distribuido en 7 puntos. En un primer lugar haremos una introducción del año 2020 que llevamos y sobre todo cómo ha ido evolucionando la historia, la bolsa con el paso del tiempo, ¿vale? Os hablaremos también de los principales productos de inversión y de los principales vehículos, aunque nosotros en la Liga nos centremos en acciones y en ETF, pero me gustaría que tuvierais una visión global de todo el ámbito de productos en los cuales podemos invertir, porque el día de mañana, tanto como inversores particulares como profesionales del sector, que muchos de vosotros terminaréis siéndolo, es bueno que tengáis una imagen global de todo ello. Explicaremos también los fondos de inversión, las acciones y los ETF. Deciros y anticiparos que para lo que no lo sepáis, los ETF son una mezcla entre las acciones y los fondos de inversión. De ahí que expliquemos también qué es un fondo de inversión. Por último, os explicaremos la gestión de cartera y os explicaremos un par de casos prácticos para que vosotros con vuestros clubes los podréis aplicar en el día a día. Y unas recomendaciones y unos consejos para que podáis organizarlo y sacar toda la información y el valor que hay en la comunidad financiera que tenemos en España, que la verdad es que es potente. Os anticipo que si tenéis cualquier duda me los podéis poner por el chat y al final de cada módulo intentaré resolverlas. Si alguna es muy complicada o muy extensa, yo me la anotaré e intentaré hacerosla llegar por email, ¿vale? Pues bien, empiezo haciendo una pregunta para que no sea yo solo y que hablemos y que no sea esto monótono. Ponerme por qué creéis vosotros que debemos invertir. ¿Alguien que se anime a poner algo por el chat? ¿Por qué cree que debemos invertir? Muy bien, para evitar inflación, para buscar rentabilidad, para ganar más dinero, mejorar calidad de vida, generar ahorros, rentabilidad a largo plazo.
Pues bien, todas esas, capitalizar ahorros, todas esas son motivos por los cuales debemos invertir. ¿A qué es debido esto? Pues los motivos, como bien nombrabais, son tres principalmente. Uno, el efecto de la inflación, que no es otra cosa que la pérdida de poder adquisitivo, que la pérdida de valor de nuestro dinero con el paso del tiempo. No es lo mismo un euro de hoy que un euro de dentro de 10 años. Y no comprábamos los mismos bienes o servicios hace 10 años con 100 euros que los que podemos comprar a día de hoy. Otro de los motivos principales es la represión financiera, es decir, las políticas expansivas que a día de hoy están llevando los bancos centrales del mundo, y más en un año 2020 como este, en el que hay una pandemia mundial. ¿Por qué represión financiera? Como todos sabéis, España es un país que está dentro de la Unión Europea y nosotros hemos dado nuestra soberanía monetaria al Banco Central. Es decir, no podemos, por ejemplo, imprimir dinero propio, no podemos devaluar nuestra moneda. Por todos estos motivos, tenemos que poner nuestro ahorro a trabajar, porque si no, cada vez irá perdiendo más y más valor. Y el tercero de ellos es por el aumento de la esperanza de vida. Hará no mucho tiempo la esperanza de vida estaba en 65, 70, 75 años. Cada vez vamos estando más, y sobre todo en un país como España, que somos siempre el primero y el segundo en país por esperanza de vida junto con Japón. Pues bien, esto nos da la conclusión de que tenemos que tenemos que dar un paso más. No vale con ahorrar ese dinero que podemos tener de las rentas del trabajo, de las rentas de un alquiler, de unos terrenos, etcétera, sino que tenemos que poner nuestro dinero a trabajar y que este dinero vaya generando nuevos intereses y hacer uso así del interés compuesto. Pues bien, vamos a ver un poquito qué ha pasado en el 2020 y si realmente la crisis que estamos viviendo es algo nuevo, es algo que se va a repetir, es algo que ya ha pasado anteriormente en la historia, etcétera. Bien, aquí os pongo la evolución de 5 tipos de activos, empezando por las bolsas, que sería la renta variable, por los bonos, que sería la renta fija, las divisas, las materias primas, donde os destaco el petróleo y el oro, y un quinto activo menos conocido, pero que es bastante utilizado en el ámbito profesional, que es el VIX, que es la volatilidad, el índice del miedo. Cuando uno compra VIX no sabe si el mercado va a subir o si el mercado va a bajar, sino que esa variación de entradas y de salidas de dinero van a aumentar. ¿Para qué podemos utilizar el VIX? Por ejemplo, para cubrir caídas ante incertidumbre de mercado. Cuando nosotros prevemos que puede venir una crisis y que los mercados pueden caer, podemos cubrir nuestra cartera con VIX. Otra opción sería cubrirlo con oro o irnos a liquidez. Serían diferentes opciones de gestión de cartera para cubrir posiciones ante momentos de incertidumbre. Pues bien, como os comentaba, ¿es esto normal? Pues la verdad es que sí, por mucho que nos parezca que es una pandemia mundial, que se va a acabar el mundo, al final terminaremos teniendo una vacuna y no habrá pasado excesivamente nada, si lo miramos desde un punto macroeconómico. Como veis en el gráfico, siempre los periodos de bonanza han sido superiores a los periodos de recesión, tanto en términos de rentabilidad como en términos de tiempo. Las caídas, a pesar de ser más rápidas, pero siempre han sido de menor duración y de menor impacto. Entonces, ante la pregunta, ¿debemos invertir en un momento como el actual en el que el mercado está caro, en el que es posible que haya nuevas caídas, etcétera? La respuesta es sí, pero siempre teniendo en cuenta que es dinero que no necesitemos a corto plazo y que estemos dispuestos a perder. Y bien, ¿este rendimiento ha sido igual en todas las bolsas? ¿Ha sido igual en todos los países, en todos los mercados, en todos los tipos de activos? La respuesta es que no. Cada tipo de activo se mueve con rentabilidades muy diferentes. Aquí os pongo algunas de los últimos 7 años por clase de activo. Como veis, en el año 2020 el activo que más ha rentado ha sido el oro. Y recientemente, pues también incluir la renta variable, sobre todo de sectores ligados con la tecnología y con el sector farmacéutico, que han sido 2 de los sectores más beneficiados. En conclusión, aquellos sectores de renta variable, aquellos con más riesgo, por regla general, tienen mejores rendimientos de media a largo plazo. Los sectores más defensivos, como pueden ser la renta fija o el oro o los sistemas monetarios, siempre tienden a tener menor riesgo y menor rentabilidad. Y bien, ¿es esta la única forma de invertir?
¿Solo puedo decidir en qué tipo de activos voy a invertir y ya está? Pues no, hay, por ejemplo, distintas estrategias que podemos utilizar, como puede ser el Factor Investing. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que invertir en base a una serie de factores, como cuáles, por ejemplo, size, tamaño. Puedo decidir si invierto en empresas de pequeña capitalización, de mediana, de gran capitalización, etcétera. O, por ejemplo, compañías, las denominadas value, tan de moda hoy en día, que son aquellas compañías con las que cuentan con un equipo gestor familiar, es una empresa familiar, en la que tienen poca deuda, en la que el rendimiento o la rentabilidad suele ser estable, en la que buscan compañías con ventajas competitivas, como pudieran ser los efectos de red o los efectos de economía de escala, etcétera. Estos son algunos de los factores que podemos utilizar para invertir en nuestro día a día y para diseñar nuestra estrategia de inversión. Y bien, ¿qué nos dice la historia? ¿Estos rendimientos han dado siempre? No. Pues la verdad es que de media, las acciones, por ejemplo, han dado un 6, un 6,5%, los bonos un 3, un 3,5%, el oro, por ejemplo, en torno al 0,5, al 1%, etcétera. Deciros que en este gráfico hemos tomado como referencia el S&P 500 y hemos descontado en la inflación. Bien, ¿dudas hasta el momento? Creo que de momento todo claro, ¿no? Un segundito. Vale, estupendo. Bien, vamos a ver, como os comentaba antes, los principales productos de inversión. Aquí vamos a distinguir entre dos tipos de productos. Unos que los exige la normativa MiFID, que estén diferenciados, y otros que no hay necesidad de que estén diferenciados por su sencillez, que son los que una familia normal en su día a día utilizaría. Y dentro de los productos MiFID veremos los complejos y los no complejos. Dentro de los productos MiFID no complejos tendremos las cuentas corrientes, las libretas de ahorro, las imposiciones a plazo fijo, los planes de pensiones y los seguros, algunos como son los de vida, los de no vida y los de ahorro. Y dentro de los productos MiFID, como os decía, tenemos por un lado los productos no complejos, como pueden ser las acciones, los instrumentos del mercado monetario, como pueden ser las letras de tesoro, los bonos, etcétera, los fondos de inversión y las SICAV, las cédulas hipotecarias, que son uno de los activos, digamos, más seguros del mercado y con menos riesgo, los depósitos estructurados, tan de moda en España, que no es otra cosa que un producto que combina un 95 o 90% de rentabilidad garantizada y un 5 o 10% de rentabilidad variable en función de la evolución de tres compañías, como en el caso que he visto hoy uno de BBVA, respecto a la evolución de Inditex, AXA y Total. En función de una serie de parámetros iniciales y finales, pues si llegas a esos parámetros mínimos, también te dan una rentabilidad adicional. Y los Unit Link, que es un tipo de seguro que tiene una gestión al final muy parecida a los fondos de inversión. Y por otro lado, tendríamos los productos complejos. Aquí podemos encontrar la deuda subordinada, las preferentes, los mal llamados en España fondos de inversión libre, que son los hedge funds, los fondos de inversión inmobiliaria, SOCIMIS, REITs, etcétera, y otros derivados y contratos de cambio como pueden ser los swap o los FRA. Bien, vamos a ver ahora los fondos de inversión. Hablaremos sobre sus características principales, sus riesgos, sus tipos que hay. Pero antes de eso, os pregunto, ¿qué son los fondos de inversión? ¿Qué pensáis vosotros con vuestros conocimientos actuales? ¿Qué es un fondo de inversión? Os leo por el chat. ¿Alguien que se anime a ponerle por el chat qué es un fondo de inversión? Un equipo gestor se dedica a comprar acciones. Al comprarlo adquiere las acciones. Muy bien. Una persona jurídica donde poner un capital para conseguir rentabilidad. Está formada por personal financiero. Bien. Ahí ahora veremos un matiz que os lo adelanto. Los fondos de inversión no tienen figura jurídica propia. Es decir, dependen de una entidad gestora, que es la que realiza toda la gestión y lleva la administración y decide la estrategia de ese fondo de inversión, y una entidad depositaria, que es donde se depositan todos los activos y valores que se custodian y el efectivo de los diferentes partícipes.
Ellos gestionan las operaciones, dice Moisés, muy bien. Vale. Vamos a pasar. Pues como bien decíais, la principal característica es que tiene una gestión profesionalizada, es decir, no solo una persona se dedica a analizar 1, 2, 3, 5 compañías, sino que es un equipo completo, en el que cada analista se dedica hacia un sector, en el que hay un gestor principal, en el que hay también empresas que dan soporte con temas de información, como pueden ser Bloomberg, Reuters, Refinitiv, etc. Por la rentabilidad, porque tenemos productos que van desde unas rentabilidades muy bajas o nulas, como podrían ser los fondos monetarios o fondos de renta fija a corto plazo, y rentabilidades muy altas, como pudieran ser los fondos de renta variable o los fondos o el hedge fund. Diversificación. Yo como inversor particular solo tendré la capacidad para invertir en 5, 6, 8, 10 empresas, analizándolas medianamente bien. Pero mediante un fondo de inversión pues puedo invertir en 50, 100, 500, etc. Y más si hago, por ejemplo, una cartera de fondos de inversión. Es decir, estoy comprando un vehículo en el que hay 5, 6, 7, 8 fondos y cada fondo pues tiene 100, 200, 300 acciones. Por lo tanto, la capacidad para diversificar es muy elevada. Aquí haceros un matiz que luego veremos al final en las recomendaciones es que no caigamos en el error de que lo que se conoce en la jerga financiera como diempeoración. Que digamos, ese proceso en el que tú cuando añades un nuevo activo ya no diversificas más, por lo tanto no tiene sentido añadirlo. Estaríamos pagando comisiones y no estaríamos consiguiendo ningún beneficio. Por la transparencia, todos los fondos de inversión están obligados a dar información de manera periódica, a explicar las comisiones, a explicar en qué productos invierten, a explicar quién es el equipo gestor, dónde está depositado nuestro dinero, etc. Y ofrecer un valor liquidativo que por regla general suele ser diario. Y tiene ventajas fiscales. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión, a diferencia de las acciones y de los ETFs, permiten el diferimiento fiscal. Es decir, que yo, una vez que quiera vender ese fondo, es decir, hacer un reembolso, tengo la posibilidad de hacer lo que se conoce como un traspaso, que es decir, moverlo a otro fondo de inversión, moverlo a otro vehículo. ¿Qué consigo con esto? Que todas las posibles plusvalías o beneficios latentes que yo tuviera siguen generando nuevos intereses digamos, en el fondo de inversión número 2. Y así ir evitando el pagar impuestos y que esa bola de nieve, ese efecto de la capitalización compuesta, nos beneficie. Bien, ¿cuáles son sus principales riesgos? Uno de ellos es la volatilidad. Siempre tenemos que tener en cuenta nuestro perfil de riesgo como inversores. Es decir, vale que con renta variable tecnológica se gana mucho dinero, pero también las caídas que vamos a sufrir a lo largo del mercado son mayores. Entonces, tenemos que ajustar siempre esa volatilidad a nuestro horizonte de sueño. Aquella volatilidad que a nosotros nos permita dormir sin estar mirando pendientemente el móvil o la cotización de nuestro fondo de nuestra cartera. La duración. Aquí hacemos dos tipos de menciones de duración. Por un lado, si tenemos una cartera de renta variable, el hecho de que tengamos que estar expuestos al mercado más tiempo del que nos gustaría, porque en ese momento no sea buen momento para vender, porque tengamos pérdidas, porque pensemos que justo ahora la cartera empieza a despegar, etcétera, etcétera. Y en el caso de la renta fija, por ejemplo, si nosotros tenemos un bono comprado al 1% y suben los tipos de interés por encima del 1%, nuestro bono perderá atractivo, porque hay bonos en el mercado que ofrecen una rentabilidad superior. Por lo tanto, también tenemos un riesgo de duración. Y cuanto más años tengamos ese bono en cartera, es decir, cuanto mayor sea su duración y su vencimiento, más nos afectará a nuestra cartera. La liquidez. Sí es verdad que los fondos, por regla general, tienen liquidez diaria. Pero hay algunos que tienen liquidez de +2, de +3, de +7, que son el número de días que tiene que pasar desde que tú das la orden hasta que finalmente se ejecuta. Y hay algunos fondos que tienen, por ejemplo, ventanas de liquidez. Es decir, no te pueden salir, por ejemplo, en los 3 primeros meses o en el primer año. Eso también sería un riesgo. Aquí mencionaros algunas de las comisiones que tienen algunos fondos, como puede ser la comisión de reembolso, que lo que hacen es penalizar al inversor si se sale en el primer año o en el segundo año. ¿Qué se consigue con esto? Que el inversor no tenga miedo, digamos, de ese cortoplacismo.
Es decir, lo que buscan es un poco proteger al inversor. Por quinto, la política de inversión. Podemos estar de acuerdo con una política, pero que ésta cambie con el paso del tiempo. O que una política, con el paso del tiempo, no sea igual de efectiva. Es decir, una política no es válida para todos los momentos. Algunas tendrán más sentidos en épocas alcistas, otras en épocas bajistas, etcétera. Y luego tenemos riesgos de mercado, de divisa, país, tipo de interés, gestor. Son riesgos que vamos a tener que ir gestionando poquito a poco y con los cuales nos tendremos que familiarizar para, sobre todo, no eliminarlos, pero sí reducirlos. Y pasamos ahora a los ratios de valoración. No pretendo que en la presentación de hoy os aprendáis esas fórmulas, ni mucho menos. Solo quiero que os quedéis con las ideas principales. ¿Qué nos vendría a decir, por ejemplo, el alfa de Jensen? Sería la rentabilidad adicional que consigue el gestor sobre el índice de referencia. En cuanto al ratio de Sharpe, sería un ratio de eficiencia. Es decir, nos divide la rentabilidad conseguida con el riesgo asumido. Es decir, si por cada unidad nueva de riesgo que yo incorporo a la cartera, realmente me está consiguiendo rentabilidad adicional. O la beta de mercado. Cómo se mueve nuestra cartera respecto a otro activo o respecto al índice de referencia. El tracking error. ¿Cuánta variación hay desde nuestra cartera respecto del índice de referencia? La volatilidad. ¿Cómo varía esa rentabilidad diaria, semanal, anual, etcétera, de media respecto a la media, mejor dicho? O el máximo drawdown, que no es otra cosa que la pérdida máxima. Es decir, entre dos valles de un ciclo económico o entre dos picos de un ciclo económico, ¿cuál sería la pérdida máxima? Y por último, el ratio de costes netos o el TER, que es el sumatorio de todos los costes que nos van a sumar, ya sea el coste de suscripción, de gestión, de depositaría, de reembolso, etcétera, la comisión de éxito, etcétera. Pasamos ahora a ver los diferentes tipos de fondos, aunque hemos nombrado ya algunos. De menos a más rentabilidad y de menos a más riesgo tendríamos los fondos garantizados, los monetarios, los de renta fija, retorno absoluto, mixto y renta variable. Según su estilo de gestión, los podemos tener de growth o crecimiento, de valor o value, de pequeña capitalización, gestión activa, gestión pasiva. Y luego, dependiendo también de su zona geográfica o de su moneda, si invertimos en Europa, si invertimos en el mundo, en euros, en dólares, en yenes, etc. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Todo claro, Luisma. Estupendo. Mira, una duda. Dicen, todas las fórmulas se ven en el curso, sí, por supuesto. Y de hecho, si lo necesitáis, os podemos mandar esta presentación para que lo veáis. Pero ya os digo, iremos haciendo posteriores cursos en el que cada una de estas cosas que tratamos que sean píldoras, las iremos viendo más en profundidad. Dice, para obtener, por ejemplo, el TER de un fondo, ¿dónde hay que consultarlo? En el propio folleto de inversión o en el DFI, que es el documento fundamental para el inversor. Ahora el Nasdaq, ahora con un 12.300 y pico, recomendarías entrar en un fondo como el BlackRock. Vale, decirte que BlackRock no es un fondo en sí, sino que es una gestora que tiene multitud de fondos. Y lo que os decía al principio, si vas a corto plazo, quizá sea un momento de turbulencias, pero si vas a largo plazo, la macroeconomía nos dice que el sector de la tecnología va a seguir creciendo. Los flujos de efectivo, es decir, el capital que viene de inversores privados sigue aumentando día tras día y sigue necesitándose cada vez más tecnología. Los países que pudiéramos considerar como subdesarrollados cada vez se van metiendo más con las economías desarrolladas. Por lo tanto, la tecnología, innovación, infraestructura se va a ir desarrollando y va a ir creciendo. Y son nuevos mercados que van a ir creciendo y aportando nueva rentabilidad, por así decirlo. Tiene muy buena aplicación en estadística, en verdad. Vale, gracias. Estupendo. Pues pasamos ahora a ver las acciones, sus principales características y os voy a enseñar un poquito cómo podríamos luego seleccionarlas, hacer esos análisis, cuáles son los ratios principales en los que nos debemos fijar y demás.
Os voy a poner unos cuantos. La idea es que, al igual que hacemos con los fondos, no os los aprendéis de momento, pero sí que os vayan sonando y que os quedéis con los principales para el día de mañana, cuando estéis analizando vuestra cartera, no cometáis errores tontos. Bien, pues como siempre, quiero que me digáis qué son las acciones. ¿Qué consideráis vosotros que son las acciones? Porciones de empresa, dice Moisés. Eduardo, no te entiendo. Es V, partes alícuotas. Entiendo que ha dicho partes alícuotas, que quieren ser, que quiere decir son partes iguales. Trozos del capital de la empresa con los que lograr también dividendos y capacidad de decisión. Muy bien. Javier dice la participación de una empresa. Muy bien. Estupendo. Pues ha habido dos en el clavo. Las acciones, como bien decíais, son partes alícuotas, es decir, partes iguales del capital social de una empresa, que dan derecho a ser accionistas. A diferencia de los fondos de inversión, que dan derecho a ser partícipes, las acciones dan derecho a ser accionistas. Y dan derechos de varios tipos. Los principales, derechos económicos o derechos políticos o de voto. Y otra de sus características es que su valor varía. ¿A qué me refiero con esto? Tendríamos dos valores principales. Un valor nominal, que sería aquel que está escriturado en libros y aquel que sale a cotizar en el mercado primario. Y un segundo valor, que sería su precio de cotización, que sería aquel que cotiza en el mercado secundario, que no es otra cosa que la bolsa común que todos conocemos. Bien, y la última característica es que su ganancia, como bien decíais, puede venir de dos formas: por las plusvalías que consigamos con la venta de esas acciones o por los dividendos. Bien, ¿y cuáles serían los principales ratios de valoración? Aquí os pongo algunos extraídos de una página que veremos a continuación, que se trata de Market Screener, que es una página en la que podemos ver muchísima información de todas las compañías. Os destaco algunas, como puede ser la capitalización o el PER, que no es otra cosa que el Price Earning, es decir, el cociente, la división entre el precio y los ingresos o beneficios de una empresa, dependiendo de cuál cojamos. El EV/EBITDA, el yield, que sería la rentabilidad por dividendo, el price to book. Tenemos otros de rentabilidad, como pudieran ser el ROE, el ROA, el ROCE, el ROIC. Son todos variables de rentabilidad que puede tener cualquier empresa. Y, por ejemplo, también algunas de balance, como puede ser el CAPEX, que no es otra cosa que el dinero que destine esa empresa a invertir. Hay dos tipos de CAPEX, uno que sería el de mantenimiento y otro que sería el de inversión. Y debemos dividirlo, o sea, debemos distinguirlo a la hora de hacer nuestro análisis, porque si no puede dar lugar a error y llegar a conclusiones distintas de las que realmente deberíamos obtener. Los cash flow, que no es otra cosa que el dinero libre que al final llega a la caja, porque tú dices, vale, veo muchas ventas, muchos ingresos, beneficios, pero al final de mes, cuando yo pago a mis proveedores, cuando pago a mis accionistas, etcétera, ¿cuál es el dinero que realmente me queda en caja? Pues eso sería el free cash flow. O, por ejemplo, algún ratio de deuda, como puede ser el financial leverage, que no es otra cosa que dividir la deuda neta entre la EBITDA. Son algunos de los ratios que vosotros, cuando hagáis vuestro análisis, tendréis que ir viendo y analizando uno a uno. Y como recomendación os hago, que os lo anticipo, lo suyo sería que fueseis haciendo un checklist para ver qué fondo, o sea, qué ratios se cumplen y qué ratios no. Y si vosotros, por ejemplo, decís, oye, pues el 70% o el 80% de los ratios se debe cumplir, si no, no invertimos en esa compañía. Y de esta manera evitáis sesgos conductuales, es decir, y evitáis emociones, es decir, oye, sobre todo cuando gestionáis en equipo, de que no os tiréis el trabajo del uno al otro y que penséis que es algo personal. No, de esta forma sois objetivo y no os olvidáis ningún paso. Bien, pues, ¿cuál sería, por ejemplo, un proceso inversor? ¿Cómo podríamos llevar a cabo nuestros análisis? Pues yo propongo uno muy sencillo. En una primera fase nos haríamos la pregunta propia de, oye, ¿dónde buscamos valor? ¿Dónde debemos invertir? Y aquí, por ejemplo, nos estaríamos refiriendo a un análisis macroeconómico, es decir, en qué país, en qué sectores y en qué divisa invertir. Y para esto utilizaríamos, por ejemplo, la página web de Trading Economics. Si me permite abrirla, os la enseño a continuación para que podáis verla. Aquí tendremos información acerca de prácticamente cualquier país que exista en el mundo. Tenemos Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Alemania, España, Francia, Brasil, etc. ¿Y qué podríamos tener? Tenemos, por ejemplo, indicadores de GDP, es decir, de Producto Interior Bruto, del PIB.
tenemos también indicadores de tipos de interés, de la inflación, de la tasa de paro, de los déficits comerciales, de los déficits por cuenta corriente, etcétera. La deuda sobre el Producto Interior Bruto, la población que tiene. Si nosotros pinchamos, por ejemplo, en España, vemos que todos esos ratios se nos van a ir haciendo un desglose y los podemos ir consultando uno a uno, junto con la frecuencia de publicación que tienen y con un pequeño gráfico que nos da una visión de, oye, cómo ha ido aumentando o disminuyendo en los últimos meses, trimestres o semanas ese indicador. En la parte derecha vemos la cantidad de indicadores que tenemos, que ya son de mercado, de PIB, de trabajo, de precios, de gobiernos, de consumo. Y destacaros que es una web de lo más potente que hay y que se actualiza continuamente. Tanto es así que este año, por ejemplo, han introducido nuevos indicadores como son indicadores de coronavirus, indicadores de las camas hospitalarias, indicadores del número de médicos por habitantes, de enfermeros, etcétera. La información que podéis encontrar aquí, de verdad, merece la pena echarle un vistazo. Y podéis haceros una idea de qué sectores tienen mayores crecimientos, tienen mayores riesgos políticos, tienen mayor riesgo de impago, etcétera, etcétera, para, por ejemplo, evitar estos países o evitar estas divisas. Es bueno diversificar, por ejemplo, en divisas, pero queremos saber en qué divisas queremos invertir. Pues nos iremos, por ejemplo, a las más fuertes, que serían el euro, el dólar, el yen, el franco suizo, la libra, etcétera. Pero no nos iremos a monedas locales por el riesgo que tienen. Y de hecho hay algunas que incluso no se pueden adquirir de manera normal. Hay que tener una serie de licencias y un cierto volumen para poder comprar en esas monedas. Bien, volviendo a la presentación y a la segunda fase, una vez que ya hemos decidido en qué sector y en qué países, en qué monedas vamos a invertir, diremos, oye, y ahora en este sector, en el sector, por ejemplo, de la tecnología, ¿en qué quiero invertir? ¿Quiero invertir en Apple? ¿Quiero invertir en Nvidia? ¿Quiero invertir en qué compañía? Pues para esto utilizaremos el análisis fundamental, que no es otra cosa que analizar los estados contables o las cuentas anuales de una compañía. Es decir, su balance, su flujo de efectivo, etcétera. Y para esto os propongo 3 páginas web, Market Screener, TKR y Finviz. Deciros que, por ejemplo, en TKR solo se puede acceder mediante invitación, por lo cual os animo a que me escribáis un mail para que os envíe la invitación y os podéis registrar, ¿vale? Lo voy a poner aquí por el chat, confirmarme por favor que se ve, para que me podáis escribir luego, ¿vale? Y haceros otro matiz. En la web de Finviz lo que vais a poder hacer con gran detalle es hacer screening. Los screeners, sobre todo para los chicos, no es otra cosa que, igual que tú estás en el FIFA y puedes seleccionar, oye, quiero un jugador que tenga más de 80 de velocidad, más de 60 de defensa, más de ritmo no sé cuánto, pues aquí vamos a poder poner todos esos ratios que hemos visto anteriormente y analizarlo. Es decir, por ejemplo, quiero que una empresa no tenga más de 2 veces deuda EBITDA. O quiero que una empresa tenga una rentabilidad, un ROE mínimo del 15%. Pues son patrones o indicadores en este caso que vamos a poder configurar para analizar esas compañías. Os muestro también la web de Market Screener. Vale, permíteme un segundo, recargar. Y os pongo, por ejemplo, el caso de Coca-Cola. Si nosotros buscamos Coca-Cola, lo primero que vamos a tener es una visual inicial con su cotización de los últimos días. Aquí tendremos algunos de sus estados financieros, que ahora veremos más en profundidad. Tendremos una descripción de la compañía, a qué se dedica, en qué sector está, qué es lo que hace, etc. Tendremos una calificación de rating, que no es otra cosa que, digamos, el corto plazo. Y tendremos un rating inversor, que va más destinado a largo plazo. Aquí, por ejemplo, tenemos las últimas noticias que se van publicando, por lo tanto, podéis estar al día de las compañías que seguís. Oye, pues han cambiado al director financiero o han abierto una nueva línea de negocio o han hecho una OPA, que es una oferta pública de adquisición para otra compañía, etcétera. Tenemos también una serie de indicadores con medias móviles, con soporte y resistencia, que esto lo veremos dentro del análisis técnico. Y si nos vamos a la parte más interesante, que sería la de Financial, o sea, la de Company y la de Financial,
en Company podremos también ver de dónde tiene su fuente de ingreso, es decir, de qué líneas de negocio recibe dinero la empresa, en qué países o en qué sectores se encuentra localizado. Y cuando digo localizado no es por sede, sino por ingreso. Es decir, por ejemplo, tenemos en España empresas como Inditex o empresas como ACS, que a pesar de ser empresas españolas, reciben hasta el 80% de sus ingresos fuera de España. Por lo tanto, cuando invertimos en alguna de estas compañías, no es que esté invirtiendo en una empresa española, está invirtiendo en una empresa a nivel global. Podemos ver también todo el equipo gestor, su presidente, su CFO, su COO, etcétera. Y podemos ver también qué porcentaje del capital social de la empresa, es decir, qué porcentaje del total de las acciones está cotizando en el mercado. En este caso sería el 60%. ¿De qué nos sirve esto? Para tener una idea, por ejemplo, de si un equipo gestor potente o una empresa familiar está cotizando o no. Esto nos da ventajas sobre otras compañías porque al final una empresa que está dirigida por una familia siempre va a tener más cuidado y siempre va a atender más a largo plazo que cualquier equipo gestor que vayan rotando todos los años. Por lo tanto, es un buen indicador a la hora de buscar una compañía. Y podéis ver también los principales accionistas. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, el primero de ellos, Berkshire Hathaway, que es, digamos, el vehículo de inversión de Warren Buffett, el considerado mejor inversor de la historia. O tenemos también muchas de las mayores gestoras del mundo, como BlackRock, Wellington, etcétera. Si nos vamos ahora a la parte de Financial, vamos a poder ver todos los ratios que os decía antes. El PER, la rentabilidad por dividendo, el EBITDA, etcétera. Vamos a poder ver de una manera gráfica que es muy visual cuál ha sido la evolución. No solo hasta el año 2019, es decir, datos históricos, sino también proyecciones con 3 años vista, que nos dan una idea de, oye, ¿qué puede pasar en los próximos años? Si el mercado y los analistas piensan que la compañía pues, va a presentar buenos resultados o no. Estas previsiones, os digo que se suelen hacer con multitud de casas y multitud de analistas y que surgen de las guías que las propias compañías publican de manera trimestral, semestral o anual acerca de cómo ven la evolución de su negocio, de la evolución de sus materias primas, de sus clientes, de sus competidores, etcétera. Abajo también tenemos otra serie de indicadores, como decía, el Free Cash Flow, el ROE, el Book Value per Share, etcétera. Y lo mismo, y su evolución. Y a la derecha tenemos unos indicadores muy buenos porque ya nos dan de por sí la media histórica. Por lo tanto, podemos ver si en este momento, según esos indicadores, la compañía está barata o cara. Deciros que, por ejemplo, cuando veáis un 17X, un 18X, un 20X, la X quiere decir número de veces o número de años que debe repetirse, digamos, esa deuda o ese beneficio o esas ventas, etcétera, para que el precio que nosotros estamos pagando a día de hoy tenga sentido. Bien, volviendo a la presentación, veremos un poco la web de TKR. De la misma forma, buscamos cualquier compañía, en este caso seguimos con la compañía Coca-Cola, tendremos un primer gráfico. Y lo bueno que tenemos es, nuevamente, os dejo para que la veáis vosotros en casa tranquilamente, la parte de Financial y de Valuation. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener todas las cuentas anuales de la compañía, el income statement, el balance, los cash flow, los ratios, etcétera. Y veis que está muy detallado, con multitud de años. Y lo bueno que, a diferencia de otros años, veis esta barrita, podemos echar los años para atrás y nos da la información de todos los años. Por lo tanto, es una información hiper valiosa. Y nos lo destaca de una manera muy correcta. En rojo lo negativo y entre paréntesis. Por lo que nos quiere decir que ya nos da una imagen muy visual de, oye, ¿qué ha pasado? Si este año han crecido o no. Lo bueno que tenemos es que podemos copiar de una manera muy intuitiva toda esta tabla y llevándolas a una hoja de Excel y empezar a trabajar sobre ella de una manera muy rápida y muy intuitiva. Deciros que, aprovechando, tenemos algunos de los patrocinadores que da cursos de modeling financiero, que es precisamente esto, pasar las cuentas anuales de una compañía a un Excel y trabajar posteriormente sobre ella para llegar a una valoración o a un precio objetivo para ver si invertimos en ella o no.
Bien, volvemos a la presentación y vemos la última de análisis fundamental, que sería la web de Finbi. Y destacaros que esta era la web por excelencia para hacer screener. En cada una de estas casillas nosotros iremos poniendo los indicadores. En este caso, por ejemplo, quiero que tenga dividendos por encima del 4%. Quiero que sea del sector del healthcare, es decir, farmacéutico, de la salud, etcétera. Y quiero que su float, es decir, lo que está, digamos, cotizando en mercado, sea por encima de 1.000 millones. Y aquí nos van saliendo las compañías, por ejemplo, Abbott, Gillette, etcétera. Algunos sonará porque son algunas de las que están haciendo las vacunas a día de hoy contra el COVID. Bien, y por último, pasemos a la tercera fase, que es decir, cuando ya hemos decidido en qué sectores vamos a invertir, en qué países, en qué moneda, hemos elegido la empresa que más nos gusta. Es decir, nos debemos hacer la pregunta de, oye, ¿es buen momento para entrar? ¿Está cara ahora mismo la acción? ¿Es mejor que nos esperemos un poco? Etcétera. Para eso nos apoyaremos en el análisis técnico. Que el análisis técnico parte de 3 premisas básicas. La primera de ellas es que el precio lo descuenta todo, el análisis fundamental y el análisis macroeconómico. La segunda de ellas es que, digamos, los precios se mueven por tendencia, por lo tanto, si estamos en tendencia alcista, que es decir, los precios van hacia arriba, lo normal es decir que esa tendencia se mantenga. Y la tercera premisa sobre la que se apoyan es que la economía, las bolsas y la historia es cíclica, por lo tanto tienden a repetirse. Y esto nos da una serie de patrones que nosotros podemos interpretar para proyectar, digamos, esas cotizaciones a futuro. Y para ello, por ejemplo, podemos utilizar webs como investing.com, ProRealTime, Visual Chart, hay un montón de ellas. La enseño también. De la misma manera, buscaríamos la empresa de Coca-Cola. Nos vendríamos aquí a la parte donde dice gráfico técnico. Ampliaríamos en la esquina superior derecha y lo pondríamos en velas para poder verlo mejor e interpretarlo mejor. Las velas verdes quiere decir que ese día la sesión ha sido alcista y las velas rojas quiere decir que esa sesión al final ha sido bajista. Y luego en estas pestañas iremos configurando todos los indicadores. En la parte derecha tendremos el eje de los precios y en la parte inferior tendremos el eje del tiempo. Estas barritas de aquí abajo vemos son los volúmenes de esas sesiones, es decir, cuánto se ha comprado y se ha vendido en un día o en una semana o en un mes. En la parte superior izquierda podremos elegir el horizonte temporal, si queremos un día, una semana, un mes, etc. Y en esta, por ejemplo, podemos poner indicadores de todo tipo. Podemos poner, por ejemplo, indicadores de tendencia, como serían el RSI, que nos quiere decir si esa tendencia tiene realmente fuerza o no, si está apoyada por el mercado o no. Indicadores de tipo oscilador, como son el MACD. No os preocupéis si ahora no os quedáis con los nombres ni con el tipo de indicador que son, porque lo iremos viendo a lo largo del curso. Ahora os explicaré básicamente estos dos y os quiero poner un tercero, que serían, por ejemplo, las Moving Average, que son medias móviles, que no es otra cosa que, oye, cómo se ha movido el precio respecto a la media en los diferentes periodos de tiempo. A mí siempre me gusta poner 3. Una de corto plazo, que es decir, de 20 sesiones, una de medio plazo, que son de 40 sesiones, y una de largo plazo, que son de 200 sesiones. Las cambiaremos, se han puesto aquí arriba, las 3 medias móviles, las cambiaremos en la rueda. La primera de ellas, la de corto plazo, le ponemos 20 sesiones. Cuando digo sesiones me refiero a un intervalo de tiempo, es decir, si son en día, serían 20 días. Si son en semanas, serían 20 semanas. Si son en años, serían 20 años, ¿vale? Ponemos la primera de ellas en 20 sesiones y lo dejamos en un color azul. La segunda de ellas en 40 sesiones y le ponemos un color rojo para diferenciarlas y así poder ver el cruce de medias, que es otro indicador. Es decir, cuando el indicador de corto plazo corta el de medio, cuando el de medio plazo corta el de largo plazo. Cada uno de estos indicadores nos dará una interpretación diferente acerca de dónde pensamos que se va a ir ese precio. Y por último, la última la vamos a poner en negro, de 200 sesiones.
Bien, como podéis ver aquí en el gráfico, tendríamos la de largo plazo, la de medio plazo y la de corto plazo. En este caso, tiene una ligera tendencia lateral o lateral alcista, como lo pudiéramos interpretar. En la zona rosita vemos el indicador de tendencia que poníamos antes, que es el RSI, que lo que nos dice es, oye, cuando está por encima de esta zona, nos quiere decir que es una zona de sobrecompra, es decir, que los inversores han estado comprando mucho y lo normal es que ese precio tienda a corregir un poco, tienda a descansar, tienda a bajar. Y al revés, cuando está en la zona inferior, es que la gente ha vendido mucho, 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 mucho y pensamos que el efecto normal que debería pasar es que suba y rebote el mercado. Podéis tener un ejemplo con este indicador de aquí. Si yo me vengo y lo echo para atrás, veis como tras una fuerte caída en la que estos indicadores están en la zona de venta, yo automáticamente ya pienso, oye, lo normal es que suba. Eso es lo que nos dice la historia y es lo que nos dicen los indicadores. No siempre así, tenerlo con ojo, pero suele ser. Entonces, si yo paso la historia hacia adelante, veo que efectivamente esa cotización ha ido creciendo a medida que crecen los indicadores. Y yo mi entrada ha sido una vez que estos dos picos se han dado y han dado opción de, oye, es buen momento para entrar al mercado. De una manera similar con el MACD, que es un indicador oscilador. Cuando el histograma, que son estas velitas rojas que veis hacia abajo, está en su parte más ancha, nos da una señal de entrada y sobre todo también cuando la diferencia entre la línea roja, que es la línea de señal, y la línea de MACD, que es la azul, se cortan. También nos da una señal alcista. Pues esto, por ejemplo, sería una forma de analizar técnicamente una compañía. Hasta aquí, antes de pasar un poquito, ¿alguna duda? ¿Os ha quedado más o menos claro? Ya os digo, todo esto lo iremos viendo en profundidad a lo largo de todo el año y a lo largo del curso. Lo que quiero saber es si os habéis quedado con la idea general. ¿Alguien que me responda por el chat? Sí, todo bien. Vale, estupendo, José María, Pablo, muy bien. Seguimos entonces. Bien, como os comentaba antes, una vez ya que sabemos en qué ratio tenemos que fijarnos, dónde hemos invertido, etcétera, es importante que hagamos siempre una checklist, que no es otra cosa que poner todos esos conocimientos, todos esos ratios en una hoja, en una tabla de Excel, en una presentación, etcétera, y hacer una serie de tics para ver si realmente están cubriendo nuestros parámetros. Como os decía antes, ¿para qué sirve esto? Para evitar sesgos, para evitar conflictos internos, para evitar errores tontos de que digamos, oye, que es una empresa muy buena. Al final, pensad que cuando vosotros empezáis a analizar una compañía, empezáis a leer las cuentas anuales, a ver presentaciones, a escucharos algunas conferencias, os termináis enamorando de las compañías. Es decir, yo cuando he analizado Apple, pues digo, joder, tiene mucho crecimiento, cada vez está más diversificado, cada vez depende menos del iPhone, tiene los dispositivos folleables, tiene los cargadores, los relojes, los AirPods, etcétera. Pero sin embargo, llegaros, que no sea el caso, que tiene muchísima deuda. Pues a pesar de ser una compañía que me gusta mucho, existe un riesgo latente en esa deuda. Por lo tanto, no pasa el filtro de deuda y para mí no entraría en una cartera de inversión. Para que os quedéis con el dato, en este caso, Apple no es que tenga deuda, sino que tiene caja neta, es decir, tiene 160.000 millones en efectivo para gastar. Es decir, prácticamente podría comprar el libro entero de hoy para mañana. Sigamos. Los ETF, como os decía antes, son productos que combinan las características de las acciones y las características de los fondos de inversión. Cotizan en el mercado como si fueran una acción, es decir, tienen un precio continuo y, a diferencia de los fondos de inversión, no tienen esa capacidad de diferimiento fiscal, no tienen esa capacidad de ser traspasables. Es decir, cuando yo quiero vender un ETF, al final lo que tengo que hacer es tributar en el momento de la venta, en el caso de haber plusvalías. Algunas de sus características es que también pueden ser de acumulación, es decir, son aquellos en los que sus beneficios, sus dividendos, etcétera, se van metiendo dentro de ese ETF para que el precio vaya subiendo, o de reparto, es decir, van dando dividendos como si fuera una acción.
Otra de sus ventajas es la gran diversificación, porque al final un ETF lo que trata es replicar un índice. No está comprando una sola compañía, sino que está comprando un mercado en sí, como puede ser el S&P 500, el IBEX 35, etcétera. Su principal ventaja, sus bajas comisiones. Como al final son gestión pasiva, que no necesitan tanta atención, que no hay un equipo gestor detrás que esté todos los días diciendo, oye, vamos a rotar la cartera, vamos a cambiar esta estrategia, etcétera. Eso permite bajar las comisiones. Y por último, os diría réplica física o sintética. ¿A qué me refiero con esto? Réplica física quiere decir que compra todos los activos que están debajo de ese ETF. Es decir, si invierte en el IBEX 35, estaría comprando acciones de esas 35 empresas. Y en el cambio, si son ETF sintéticos, lo que quiere decir que pues, mediante contratos swap y mediante contratos de derivados, hacen una cartera equivalente a ese mercado. Bien. Sus principales riesgos es que no siempre son eficientes, no siempre su réplica es perfecta, sobre todo si los mantenemos durante mucho tiempo en el tiempo. Sobre todo si, por ejemplo, invertimos en ETFs inversos, es decir, cuando el mercado sube, mi ETF hace el comportamiento contrario. ¿Esto para qué vale? No lo toméis como referencia porque la gente lo suele confundir y lo toma como coberturas de cartera, cosa que no son. Y ahí hay que tener cuidado porque al inicio suelen ser eficientes y suelen ser una réplica bastante buena, pero a medida que pasa el tiempo dejan de seguir a ese índice, es decir, dejan de ser eficientes, se van alejando de su índice de referencia. Y la peor de todas, por así decirlo, es que no tenían el diferimiento fiscal. Es como si fuese una acción. En el momento de la venta del ETF tenemos que pasar por Hacienda y pagar los impuestos. Aquí nombraroslo, que lo normal es que todos estos productos están destinados al ahorro y la inversión y por lo tanto van al 19, 21 y 23%. Deciros que estos parámetros seguramente vayan a cambiar porque hay un anteproyecto de ley que nos dice que con los próximos presupuestos van a aumentar y habrá un nuevo tramo a partir de los 200.000 euros que irá al 26%, es decir, un 3% adicional. Actualmente son los primeros 6.000 euros al 19%, hasta los 50.000 euros, es decir, los 44.000 euros siguientes al 21% y a partir de 50.000 euros al 23%. Esto para todo lo que sea rendimiento de capital mobiliario. Bien, y vamos a pasar ahora a la gestión de carteras, al análisis de portfolio. Vamos a ver cómo vamos a construir una cartera, es decir, cómo se construyen desde cero y cómo la podemos evaluar no solo de una manera teórica, sino también ya de una manera práctica para irla gestionando. Y posteriormente vamos a ver herramientas y webs para hacer un seguimiento y un análisis y tener todos esos indicadores al día actualizados y poder ver de un solo vistazo dónde está nuestro dinero, en qué sectores, en qué divisas, en qué compañías, etcétera. Lo que tenemos que preguntar es ¿de dónde va a venir nuestra rentabilidad? ¿Y cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir? Si queremos hacer, por un lado, una gestión pasiva, es decir, yo invierto mi dinero en un sector, en un índice, en un ETF, en definitiva, y dejo mi dinero ahí que vaya creciendo con el paso del tiempo, con el paso de los años. Eso sería una gestión pasiva. O por el contrario, que es lo que más o menos nosotros intentamos inculcar y hacer en Liga Bolsa, una gestión activa, que es decir, yo voy a decidir en qué sectores, en qué compañía, en qué acciones voy a invertir, ya sea en renta variable, en renta fija, en mercados monetarios, etcétera. Y voy a ir haciendo yo ese stock picking o selección de activos y ver cuál es la estrategia que voy a ir siguiendo. O por otro lado, lo que yo quiero es una estrategia que me descorrelacione, es decir, que me reduzca riesgo, que no siga ningún índice. Para esto tenemos las gestiones alternativas, que tenemos, por ejemplo, los activos reales, como serían los activos inmobiliarios, una casa, un piso, una vivienda, una fábrica, etcétera. O como pudiera ser un terreno. Nosotros, yo por ejemplo, que soy de Extremadura, pues hay mucha gente que invierte en tierras. Esto sería un activo descorrelacionado, un activo sería una gestión alternativa. O tenemos también otras gestiones, como pueden ser otro tipo de estrategias, como son long short, market neutral, arbitraje. Son algunas estrategias
que están descorrelacionadas del mercado, es decir, que no siguen ningún índice como pudiera ser al SP500 o al IBEX 35. Bien, pues una vez hemos seleccionado la estrategia, hemos seleccionado los mercados, etcétera, vamos a pasar todos estos valores a una hoja de Excel, vamos a trabajarlo. Si veis, por ejemplo, en la parte superior en rojo, aquí tendríamos todas las compañías, Amazon, Microsoft, Logista, Facebook, Coca-Cola, etcétera. Y arriba tendríamos su ponderación, sus pesos, es decir, la cantidad de dinero que yo he invertido en cada compañía. En la parte media de la tabla vamos a tener todos esos ratios que habíamos visto anteriormente. Y en la parte izquierda vamos a tener una ponderación de todos esos ratios para tener una visión global de nuestra cartera y ver si, por ejemplo, está cara respecto al PER, está cara respecto al ROE porque haya caído mucho la rentabilidad, o está cara porque tiene mucha deuda. Las empresas han puesto a emitir nuevos bonos, a emitir nuevos pagarés y han aumentado mucho su deuda. Por lo tanto, aquí puedo ver si tengo que sacar alguna compañía de la cartera o no. Deciros que esto, por ejemplo, la forma de construirlo, partes de una base de datos, ya sea de Investing, de Yahoo Finance, de Market Screener, de Bloomberg, de Reuters, etcétera. Te descarga los datos y vamos trabajando sobre ellos en una hoja de Excel, por ejemplo. Hay también otras aplicaciones como mi Tech Advisor, que son webs para hacer gestión de carteras. Las podéis utilizar también y, por supuesto, os animo a que busquéis, a que indaguéis, a que tengáis curiosidad. Para mí, la herramienta más potente a día de hoy, Morningstar y su web de X-Ray. Poniéndonos en esta plantilla, nosotros podemos poner en la parte izquierda todas las compañías, vamos a ir poniendo su ticker, que es decir, su abreviatura con la que cotiza en el mercado y la cantidad de dinero que hemos invertido en ella. Y al final, el programa nos va a arrojar una serie de informes como los que tenemos en pantalla, que nos van a decir, oye, ¿en qué tipo de activos estamos invirtiendo? En oro, en dólares, en renta variable, en renta fija, etcétera. ¿Qué tipo de gestión estamos haciendo? Si una gestión más value, es decir, aquellas compañías con empresa familiar, con ventajas competitivas, más estables, o empresas de crecimiento mixtas. Vamos a tener también unos indicadores que nos van a decir si son empresas de pequeña capitalización, de mediana, de grande, en qué sectores invertimos, si van a ser el financiero, el tecnológico, etcétera. ¿En qué países? América, Estados Unidos, España. Una serie de costes, es decir, cuánto nos está costando esa inversión que nosotros estamos haciendo. Los indicadores, como veíamos anteriormente, de rendimiento, de rentabilidad, de riesgo, como los podemos tener aquí, el ROE, la rentabilidad por dividendo, etcétera. Y un resumen de nuestra cartera, de los sectores que tenemos, a cuánto precio están cotizando, cuánto tenemos invertido y cuál ha sido su rentabilidad en lo que llevamos de año. Esta es una de las herramientas más potentes que existe en el mercado, ya os digo. Bien, pues nos acercamos al final de la presentación y me gustaría daros una serie de recomendaciones y de consejos que vosotros podéis aplicar en vuestros clubes de inversión. La primera de ellas es comparar las expectativas con la realidad. Una cosa es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, hostia, hemos seleccionado hemos seleccionado estas acciones, estos sectores, qué buenos somos, estamos en los mejores porque hemos hecho nuestro análisis, hemos hecho nuestra HLD, etcétera. Y eso es lo que realmente es un plan, es una aproximación. Pero al final la realidad nos dice que el universo y que el mercado tiene vida propia y que no es un camino de rosas, sino que vamos a tener momentos de crecimiento, momentos de bajada, momentos de estancamiento y que vamos a tener que sortear todas esas emociones que vamos a vivir en nuestro día a día, que vamos a vivir con el paso de tiempo, en los momentos de euforia, en los momentos de crisis, etcétera. La segunda de ellas es que dejéis las emociones fuera. Un inversor profesional o un gestor tiene que dejar de un lado sus emociones, tiene que ser frío. El hombre por naturaleza no está diseñado para la inversión. Y aquí ya nos estaríamos metiendo en las finanzas conductuales, es decir, nosotros tenemos dos sectores, un sistema rápido, que es el intuitivo, en el que nosotros nos quemamos muy rápidamente sin pensarlo, quitamos la mano, y un sistema lento, que es el racional. Que es decir, oye, si yo al final a mi amigo le doy un puñetazo,
lo normal es que se enfade, lo normal es que le haga daño. Por lo tanto, no voy a dárselo. Entonces, ¿nosotros con cuál creéis que invertimos? Invertimos con el primero, con el rápido, no con el racional. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos que pensar cada decisión, cada detalle, cada análisis constantemente, no tomaríamos ninguna decisión. Por lo tanto, nuestro cerebro no está diseñado para aguantar, digamos, ese vaivén del mercado. Sin embargo, teniendo conocimiento de esto, podemos intentar minimizar ese efecto o abstraernos un poco. Al final, con la experiencia y el paso de los años, pues se va haciendo estómago. Podemos pasar desde un momento de optimismo a emoción de, oye, qué perfecto, qué bueno soy, qué bien va mi inversión, qué buen análisis he hecho, hasta luego ese punto ya de negación, de miedo de decir, oye, no, mi cartera va cayendo, pero es que yo soy inversor a largo plazo. Se suele decir en el mercado que una inversión a largo plazo es una inversión mal hecha. De aquí digo porque lo iréis viendo y sintiendo vosotros por vosotros mismos que todas estas sensaciones las veis notando día a día. Y mucha gente tiene aversión al miedo, aversión a las pérdidas, que no es otra cosa que el efecto de tener pérdida en nuestra cartera es el doble de fuerte que el hecho de tener beneficio. Es decir, a nosotros nos preocupa más tener una pérdida de 100 euros que dejar de ganar de 100 euros. Es decir, el efecto que tiene es el doble que en el caso de tener beneficios. Y mucha gente, cuando lleva pérdidas en su cartera, al final claudica y decide vender en el peor momento. Cuando, como veis al principio de la presentación, veíamos que la historia de la bolsa ha sido siempre alcista y que los periodos de crecimiento siempre han sido más grandes, tanto en tiempo como en rentabilidad. La tercera de ellas, y yo os he nombrado algunos, cuidados con los sesgos. Aquí os nombro algunos de los principales. El de confirmación. Tendemos a buscar información que nos dé la razón a nuestro análisis. Oye, pues yo he visto que Coca-Cola es muy buena porque lleva 150 años en el mercado, nadie la ha podido copiar, etcétera. Pues voy a tender a buscar información que apoye esas afirmaciones que están preestablecidas en mi cabeza. O el de disponibilidad o atención. Al final, nosotros vamos a invertir en aquellos sectores o sitios con los que estemos más familiarizados. Siguiendo con el ejemplo del sesgo nacional, por ejemplo, sería el de invertir en empresas españolas. Oye, que hay muchos más mercados, que está Estados Unidos, que está China, que hay sectores como los BRICS, que son Brasil, Rusia, etcétera, que son países con muchos mayores crecimientos. O el sesgo de anclaje, es decir, oye, venga, voy perdiendo un 5, un 10%, pero cuando llegue al precio que yo entré, es decir, cuando llegue al cero, venga, entonces vendo. No, si os habéis equivocado, lo mejor es reconocer vuestro error y vender ese momento, asumir las pérdidas. No siempre tenéis que ganar con cada operación y no tenéis que recuperar esas pérdidas con la misma posición que os ha causado esa pérdida, sino que lo podéis recuperar con otras posiciones. Y la que os comentaba, el sesgo de aversión a las pérdidas, esa es una de las más típicas. Os pongo también aquí para que tengáis en cuenta en qué tipo de empresas estoy invirtiendo. He seguido aquí el ejemplo, por ejemplo, que hace Peter Lynch en su libro, que son empresas de bajo crecimiento, empresas estables, empresas de alto crecimiento, cíclicas, recuperables, activos ocultos. Cada una de estas tendrá una serie de características. Cada una de estas tendrá una serie de parámetros, indicadores, ratios comunes que os pueden decir en qué momento del ciclo están y en qué indicadores os debéis fijar más. Porque, vale, tú dices, ¿el PER es válido para una compañía growth, para una compañía de crecimiento? Pues no, no tiene ningún sentido, porque esa compañía va a estar constantemente invirtiendo, constantemente endeudándose para seguir creciendo. Por lo tanto, esos ratios van a estar disparados. Esto nos valdría, por ejemplo, para una empresa madura como Coca-Cola. Y ya terminando, me hago la pregunta, ¿estamos solos en esto? La verdad es que no. O sea, la vida como inversor individual pues muy triste. Entonces, ¿qué podemos hacer? Apoyarnos en toda la comunidad financiera. Que repito, en España tenemos una comunidad de la más potente, empezando desde Liga de Bolsa y yendo a todas las demás. Os pongo algunos ejemplos de los muchos que hay en el mercado. No os pongo más porque no me caben en la diapositiva. Por ejemplo, Twitter, Fernando Luque, que es el responsable de Morningstar de España. Marcos Luque, Inversobrio. Rafael, que es el que os he enseñado antes de la checklist.
Los otros son gestores, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, etcétera. Empresas como Bloomberg, Faxer, Reuters, etcétera, son muy buenas. Y luego, OnePage, Knowledge y Perpe son dos personas que hacen mapas conceptuales, resúmenes de temas, que son, la verdad es que de una sola imagen te puedes empapar un temario de 30, 40, 50 páginas. Podcast, para que podáis escucharlo en casa tranquilamente, verlos en YouTube, etcétera. Más dividendo, Eres del Dividendo, Iceberg, Tu Dinero Nunca Duerme, Value Investing FM, etcétera. Y muchas de las páginas que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Pues nada, me gustaría daros las gracias, hasta aquí la presentación, y si tenéis cualquier duda estoy a vuestra disposición.